Hola y bienvenido. Gracias por estar en esta presentación en la que te voy a hablar de un tema muy importante enfocado al ahorro para el retiro. Cabe señalar que dentro del concepto del ahorro abarcaremos otros conceptos para diferentes proyectos que puedas tener, como por ejemplo garantizar la educación profesional para tus hijos. Y para esta presentación te pido que apartes al menos 30 minutos de tu tiempo para que la puedas ver a detalle. También te menciono que te quedes hasta el final de este video para que puedas ser de los pocos beneficiados de una gran oferta que tenemos para ti y que esta oferta nos posiciona como la mejor en todo nuestro país. A lo largo de estos más de 10 años que llevo como asesor profesional en seguros, nunca había visto una oferta tan increíble como la que te voy a explicar en la etapa final de esta presentación. Comenzamos. ¿Cómo te estás preparando para el futuro? El Consejo Nacional de Población, o la CONAPO, es la que se encarga de la planeación demográfica. Esta nos indica que el 5% de los mexicanos tienen 65 años o más en nuestro país. Sin embargo, para el 2050, los viejitos que vayamos a vivir en ese tiempo, seremos una cuarta parte de la población de nuestro país. Esto en números significa que de 7 millones de mexicanos que hoy son adultos mayores, seremos más de 28 millones. En estos 28 millones, que es una proyección a futuro, ¿en qué clasificación te gustaría estar? ¿En aquellos adultos mayores que planearon su jubilación? Porque eso es un hecho que va a llegar, que ahorraron para su retiro, que planearon esta etapa con anticipación, y el dato es muy claro. Para el 2050, hoy estamos en el 2024, faltan 25 años. ¿Cómo quieres llegar? ¿Cómo quieres vivir? Esa parte depende al 100% de ti. La otra clasificación de mexicanos que van a ser en ese tiempo son mexicanos que van a estar dependiendo de continuar trabajando. Ya no se va a poder de la misma forma que hoy, que tus hijos te ayuden, porque incluso los mexicanos hoy tenemos menos hijos, o incluso hay gente que no quiere tener hijos. Y si piensas que existirán apoyos del gobierno, bueno, es un volado. Y no solo eso, sino que vas a depender de una cantidad mínima que te van a estar dando cada mes o cada bimestre, como sucede en la actualidad en algunos adultos mayores. Espero que seas de los mexicanos que planean para su futuro, porque hay una estadística también del INEGI y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que indican que solamente el 2.6% de los mexicanos laboralmente activos están ahorrando para su retiro. Espero que seas de ese 2.6% después de que termines de ver este video. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Yo soy Marcos Castro, soy licenciado en Administración de Empresas y en el sector asegurador llevo más de 10 años. Tengo de edad 36 años. En octubre cumplo 37, ya estamos cerca. Y esto te lo comento para que sepas que soy un profesional en el sector financiero y de seguros. Cuento con una especialización dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que me permite ofrecer estos servicios como intermediario financiero. Soy experto en ayudar a las personas a planear las diferentes etapas de su vida, tales como el ahorro, la protección, la salud y el retiro. Y además, soy el gerente de la zona sur de la empresa Insur Mérida. Te voy a dejar el link de nuestro sitio web en la descripción de este video. Dentro de la empresa no solamente ofrecemos estos servicios a nuestros clientes, sino también desarrollamos y capacitamos a nuevos agentes de seguros para que ofrezcan el mejor servicio a nivel nacional. En la parte de abajo puedes ver mi número de cédula. Esta cédula me acredita ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ser un intermediario con una de las mejores compañías aseguradoras del mundo, MetLife. Dicho esto, permíteme platicarte cuáles son algunos de los beneficios de ahorrar para tu retiro. El primero de ellos es el interés compuesto. El interés compuesto significa que lo que tú deposites hoy en la compañía de seguros, supongamos 50,000 pesos en un año, cuando llegue el segundo año de la renovación de tu póliza y te toque hacer el depósito de nuevamente 50,000 pesos, contarás en tu fondo de ahorro el dinero que depositaste un año anterior
habrá crecido con los rendimientos que la compañía te ofrece. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque en mis más de 10 años como agente de seguros, he visto cómo nuevos asesores o incluso algunos que ya tienen más años, te ofrecen actualmente un plan de retiro con atractivos rendimientos, que si bien es cierto, es una compañía que está regulada en nuestro país, tiene un mal enfoque por parte de estos asesores. ¿Por qué? Porque lo que ellos te muestran son proyecciones. Lo que yo te muestro en una cotización dentro de esta compañía es una cotización basada en valores garantizados. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando escuchas, aportando únicamente 1,500 pesos mensuales podrás retirarte con 14 millones en la edad de tu retiro. ¿Por qué te dicen esto? Porque cuando te muestran la proyección, es precisamente eso, una proyección, en la que año con año el dinero va a ir creciendo a un ritmo de un 12, un 15% anual. Y eso en ningún mercado bursátil o financiero te están vendiendo una mentira. Así que ojo, hace un par de semanas platicaba con un cliente que tiene una póliza con esta compañía y me decía: Marcos, llevo 4 años haciendo mis depósitos, he depositado más de 200,000 pesos y cuando yo entro a mi fondo o a mi portal de cliente, veo que mis 200,000 pesos hoy tienen un valor de 80,000. Estoy abajo por más del 50% de mi portafolio. ¿Por qué sucede esto? Y esa fue la explicación que le di. Y todavía conserva, fíjate bien, todavía conserva la cotización que el agente de seguros o el asesor financiero le dio. Cabe señalar que este agente ya no está en el sector. Por eso, ojo, cuando tú recibas la asesoría de alguien, verifica que al menos tenga 5 años en el sector y que además tenga un despacho propio, porque eso te va a dar la certeza para que sea un agente de seguros formal y que no se va a ir corriendo cuando le llegue una oferta de trabajo, porque eso es algo que sucede en este sector. Al tener su propia oficina, tiene personal administrativo y operativo. En mi oficina tenemos presencia a nivel nacional. Me mostraba su cotización y me decía: aquí dice que cuando yo tuviera 5 años y después de haber aportado 200,000 pesos, iba a tener un retorno de inversión de un 150%, es decir, tendría 300,000 pesos o más en mi fondo. Y estoy abajo. Ese es el problema de una proyección, que está sujeto a volatilidad bursátil. Los mercados financieros en los cuales se invierte en esta compañía están sujetos a temas políticos, a temas macroeconómicos, y esa asesoría, muchas veces el asesor no está bien capacitado para poder explicar al cliente cuáles son los beneficios o riesgos que implica invertir en una compañía como esa. Por otra parte, hablamos de una compañía como MetLife. Un plan de ahorro para el retiro, como el que yo te ofrezco, no te va a mostrar en ningún momento los rendimientos por las nubes. Es un rendimiento conservador, pero con certeza, sin riesgo y con una tabla de valores garantizados que al momento que se te entrega la póliza, esta tabla de valores garantizados está indexada a ella para que sepas cuánto vas a aportar y cuánto vas a recibir al final del plazo de inversión o de ahorro en tu póliza. Además, el interés compuesto te permitirá saber que lo que tú aportes va a crecer junto con la inflación, más los rendimientos que tu póliza genere. Adicionalmente, tendrás la garantía de protección de tu patrimonio con una suma asegurada por riesgos que te voy a explicar más adelante. Dicho esto, otro de los beneficios de ahorrar a través de una compañía como MetLife y contratar un plan de retiro conmigo es la tranquilidad mental. La tranquilidad de que sabes que has tomado una buena decisión. Y tengo muchos clientes con los que ocasionalmente salgo a comer y siempre les pregunto: ¿qué sentiste en el momento que se te entregó la póliza y depositaste el dinero? Si bien es cierto, el desprenderse de una suma de dinero de tu cuenta bancaria, de tu bolsillo, de tu tarjeta, puede darte miedo, en el momento que tú ves un contrato en el que aparece el nombre de los beneficiarios, en el que ves tu suma asegurada si algo llega a pasar, te da tranquilidad mental, de que sabes hoy por hoy, que estés o no estés, los sueños y metas personales de tu familia, de tus hijos y su calidad de vida
no se va a ver afectada si algo te llega a pasar en el camino. Además, si nada te pasa, cobrarás una buena cantidad de dinero al finalizar el contrato de tu póliza. Otro de los beneficios es la flexibilidad y el control. ¿Qué significa esto? Hasta hace algunos años, las compañías aseguradoras eran muy cuadradas en sus planes de ahorro. Tenías que mantenerla, si firmabas por 10 años, tenías que mantenerla por 10 años. Si no, existían las famosas penalizaciones. Hoy por hoy, el plan que yo te ofrezco, independientemente para tu objetivo de ahorro, sea el retiro, la educación de tus hijos u otro objetivo personal que tengas, te permite flexibilidad y control. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que el primer año tú haces un depósito a la compañía de 50,000 pesos. En el año 2 depositas lo equivalente a 50,000 pesos más un 5%, que es la inflación. Para el tercer año llegas conmigo y me dices, Marcos, este año ha ido muy bien en el negocio, quiero aportar un monto mayor. Vamos a incrementarlo a 100,000 pesos. Perfecto. Hacemos la solicitud e ingresamos esos 100,000 pesos. ¿La consecuencia cuál es? Que todas tus coberturas, en este caso, incrementan al doble. Sin embargo, si para el año 4 o 5 llegas y me dices, Marcos, este año las cosas en la empresa no han marchado como yo quisiera, quiero hacer un ajuste a la baja en mi plan. Ok, Martín, ¿cuánto quieres aportar este año? Este año en mi capacidad está depositar 40,000 pesos, es decir, mucho menor de lo que ha venido aportando en los últimos 2 o 3 años e incluso menor de lo que depositó el primer año. Obviamente, el disminuir la aportación también impacta en tus coberturas, pero como ya son varios años de aportaciones, el impacto es menor. Podemos disminuirlo en ese momento a 40,000 pesos de aportación anual. Y lo mismo año con año. Además, este plan tiene la flexibilidad de que a lo largo de la vida de la póliza puedes hacer retiros parciales. Obviamente lo ideal es que tú puedas devolver estos retiros que hiciste para que tu póliza al finalizar el plazo no se vea afectada en lo que tú puedas llegar a cobrar. Si no lo puedes depositar, no pasa absolutamente nada. Otra parte importante, todos estos planes están indexados a un factor de inflación que la compañía MetLife, hasta hoy, esto posiblemente lo cambien más adelante, hace que los planes incrementen de forma sistemática un 5% anual. Esto lo hicieron a raíz de la inflación que se disparó en la etapa de la pandemia y post-pandemia. Para proteger el ahorro de los clientes, de los asegurados, indexaron este factor del 5%. Pero dentro de esta flexibilidad que yo te menciono, puedes solicitarle a la compañía que en el año 6, porque esto es hasta el año 6, ya no existan estos incrementos inflacionarios o del 5%. Automáticamente en esa aportación y en las siguientes, el dinero que tú deposites a la compañía ya no tendrá incrementos inflacionarios. Cabe señalar que el dinero que tienes ya en tu fondo, más tu suma asegurada, va a verse impactado en este crecimiento. Sin embargo, el rendimiento como tal que puedas lograr con el paso de los años no se ve afectado. Otro de los beneficios de ahorrar es o son los beneficios fiscales. ¿Qué significa esto? Que tú puedes deducir de impuestos las aportaciones que hagas en tu póliza si así lo requiere tu régimen fiscal. Si eres una persona física con actividad empresarial, puedes deducir de impuestos todas tus aportaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue tu declaración anual, presentas la factura que MetLife te entrega y tienes la posibilidad de que Hacienda te devuelva un porcentaje del dinero que invertiste en tu plan de retiro. Así, no solamente estarías ganando los rendimientos que tu póliza te ofrece, sino que también tu aportación total anual, supongamos que es de 50,000 pesos, y Hacienda te devuelve 5,000 pesos, tu aportación total en tu póliza ese año fue de 45,000 pesos, pero los rendimientos que obtienes están tomándose en cuenta sobre los 50,000 pesos que depositaste. Como beneficio adicional está la protección a tu familia. Una de las preguntas que yo le hago a mis clientes es, ¿qué pasaría con tu patrimonio, con tu familia, con tus hijos, si es que los tienes, si tú llegas a faltar? ¿Cuánto gasta tu familia mes a mes? 50,000 pesos entre colegiaturas, vehículos y demás. Bien, ¿qué pasaría si yo te ofrezco hoy un instrumento que garantice que si estás o no estás, ese ingreso familiar no se vea afectado al menos por 5 años desde tu partida?
¿Te daría tranquilidad esto? Normalmente contestan que sí. Y por eso, uno de los beneficios es garantizar que tu familia, tus hijos, no pierdan la calidad de vida que hoy les das gracias al trabajo que realizas hoy por hoy. Como resumen, los beneficios de un plan de retiro o de un plan de ahorro son el interés compuesto, la tranquilidad mental, la flexibilidad y el control que tú tienes sobre tu póliza, la deducción de impuestos y la protección a tu familia. Podemos agregarles más, pero de momento vamos a dejar estos beneficios en 5. Bien, una de las preguntas que siempre me hacen los prospectos o los clientes es: Marcos, he escuchado que los planes de ahorro para el retiro se tienen que aportar muchos años. Si bien es cierto, son planes de mediano a largo plazo, hay flexibilidad también en el plazo de aportaciones. El primer plan que te comento es un plan en el que, independientemente de la edad que tengas, año con año tú haces aportaciones hasta tus 65 años de edad. Llegados a esta edad, entonces puedes empezar a cobrar tu plan de retiro. Cabe señalar que lo sugerido es llegar a los 65 años, porque en ese momento lo que tú llegues a cobrar, ya sea en una sola exhibición o en una renta mensual, no tiene retención de impuestos. Si lo cobras antes de los 60 años de edad, Hacienda te cobraría el impuesto correspondiente sobre tu póliza de retiro. ¿Cuánto debo de aportar en un plan como estos? Este plan está diseñado o es ideal para personas que están entre los 30 y los 40 años, que tienen un ingreso que les permite ahorrar, es decir, que si sacamos la cuenta o un presupuesto de sus ingresos menos sus gastos, tiene un sobrante mes a mes. En base a ese sobrante, podemos contratar una póliza de retiro. Se sugiere que al menos el ahorro que tú hagas en un plan de retiro sea del 10% de tu ingreso anual. Ejemplo, si tú ganas 50,000 pesos al mes, esto significa que al año estás generando 600,000 pesos. Lo sugerido para ti es que al menos ahorres 60,000 pesos al año para un plan de retiro. Dicho esto, este plan está diseñado para personas que están entre los 30 y los 40 años. Obviamente puede ser contratado por gente más joven y que ya tenga un buen ingreso. Ahora, una de las preguntas que yo le hago a un prospecto, a un cliente es: ¿cuánto dinero quieres en tu retiro? Supongamos esto: 3 millones de pesos. El cliente tiene 35 años de edad, es decir, que faltan 30 años para que él llegue a los 65 años de edad y pueda recibir estos 3 millones de pesos. Si dividimos 3 millones entre 30, nos va a dar una aportación anualizada de 100,000 pesos. Posiblemente el cliente nos diga: Marcos, es una cantidad que de momento no la puedo pagar. Pero gracias a la magia del interés compuesto que la compañía te otorga, únicamente con 36,000 pesos al año, vamos a poder acumular estos 3 millones de pesos en el momento de tu retiro, haciendo aportaciones año con año desde hoy hasta esa edad. Durante todo este lapso de tiempo, si eliges la parte de deducción de impuestos, no solamente estarás ahorrándote, no solamente estarás deduciendo de impuestos, sino que también podrás ser acreedor a las devoluciones que año con año la Secretaría de Hacienda te haga. Y además le agregamos el factor del interés compuesto por los grandes rendimientos que recibes por parte de la compañía. Hay otro plan que me gusta mucho. Este plan normalmente se los ofrezco a personas que tienen entre 40 a 50 años, más o menos, en el que aportan únicamente por 10 años. El nombre técnico de este plan es pagos limitados. Cabe señalar que puedes hacer o contratarlo, pagarlo por 10 años, 11 años, 12 años, 15 años. El plazo en ese sentido es flexible, pero el plazo mínimo son 10 años. Dicho esto, este plan es para personas que ganan más dinero. ¿Por qué? Porque pueden aportar más dinero en su plan en un lapso de tiempo menor. Cabe señalar que tengo clientes de 32 años de edad que han contratado planes como estos y su ingreso se los permite, ganan 60, 80 mil pesos mensuales o incluso más. Y pueden hacer aportaciones un tanto más fuertes de dinero en un plan como estos, sabiendo de antemano que en 10 años terminan sus aportaciones. El dinero se queda en la compañía y todo lo acumulado año con año va generando utilidades o rendimientos. Cabe señalar que aquí la regla del 10% del ingreso anual no aplica tanto. Lo sugerible es que puedas aportar o depositar un 15% de tu ingreso anual, es decir, que hagas un esfuerzo mayor. ¿Por qué?
porque el plazo de aportaciones es relativamente corto, pensando que hasta tus 65 años de edad faltan más de 20 o 30 años. Como opción 3, y esta es una muy interesante, aportando únicamente por 5 años en un plan de ahorro. Este puede ser para el retiro, puede ser heredado para tus hijos, puede ser para tus nietos, si ya eres abuelito. Y en este se sugiere que las aportaciones como tal, mínimas, estén por encima de los 100,000 pesos al año. ¿A quién me gusta ofrecerle este tipo de plan? A personas que se dedican, por ejemplo, a la construcción y que acaban de ganar alguna licitación o concurso y que sus ingresos por los siguientes años, en un lapso corto de tiempo, se van a disparar por tantos proyectos que les van a llegar gracias al concurso que ganaron. Únicamente aportando 5 años, tengo clientes que hacen depósitos de 500,000 o 1,000,000 de pesos en este plan, sabiendo de antemano que únicamente lo van a hacer por 5 años. ¿Por qué no le ofrecemos un plan como estos por más tiempo? Porque muchas veces este tipo de ingresos o este tipo de depósitos no son sostenibles con el paso de los años. Dentro de mi asesoría, mi intención es precisamente esa, asesorar a los clientes para tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque durante toda la vida de tu póliza, yo te voy a acompañar en todo momento. Es decir, que no solamente es hacer el contrato y me despido de ti. No, me interesa mucho que tengamos una relación a largo plazo, una relación que nos permita de vez en cuando comer juntos, de vez en cuando celebrar algún logro tuyo, invitarte a eventos que creamos en nuestra oficina, porque tú eres parte de nosotros y queremos que seas parte de esta familia de Insur Asesores como uno de los clientes más prestigiosos que tenemos. Gracias a la tecnología hoy tenemos clientes en todo el país y también tenemos clientes que viven en el extranjero y que quieren ahorrar en México aprovechando el tipo de cambio. Algunos de ellos viven en Europa, otros en Estados Unidos, y aprovechando ese tipo de cambio que hoy está a 19.87 la moneda mexicana frente al dólar, hacen su ahorro a través de instrumentos en México. Cabe señalar que independientemente del plan que tú contrates, tienes las coberturas por invalidez total y permanente y por fallecimiento, ya sea natural o accidental. Bien, ahora vamos a hablar del poder de un seguro de vida en un plan de retiro. Y esto es importante para mí mencionarlo porque una de las preguntas que siempre me hacen, o no siempre, pero en algunas ocasiones me las hacen algunos prospectos, es por qué tengo que tener un seguro de vida indexado a mi plan de retiro. En la compañía fulana de tal, que es la que te mencionaba hace un momento, no solamente no tiene seguro de vida, sino que además me ofrecen los mejores rendimientos del mundo, un 14% sostenido al año. Es algo que hoy me da risa porque sé que no es así. Normalmente esa compañía te ofrece un plan de inversión y además te venden un plan de seguro de vida con un costo aparte. Pero bueno, los 3 grandes riesgos a los que estamos expuestos todos los seres humanos son los siguientes. Uno de ellos es sufrir una invalidez total y permanente. Por ejemplo, un locutor de radio pierde la voz. Eso ya es una invalidez total y permanente. Un dentista ya no puede operar porque se fracturó las manos y ya no puede utilizarlas para las cirugías que aplica en la boca de sus pacientes. Eso es una invalidez total y permanente. Un médico, un cirujano, una ginecóloga que ya no pueda operar porque no puede usar sus manos, eso es una invalidez total y permanente. Un capitán piloto aviador que pierde la vista, eso es una invalidez total y permanente. A lo que voy es que no es necesario quedar en una silla de ruedas parapléjico para hacer válida la invalidez total y permanente en esta póliza. Un cliente el año pasado tuvo que ser operado del nervio ciático y en el diagnóstico médico el doctor lo asentó. Ya no puede seguir trabajando de lo mismo. Él es un empresario, pero en su actividad como empresario manejaba por largas horas a diferentes ciudades del país. Al tener este diagnóstico, lo ingresamos a la compañía hizo válida la cobertura y recibió la indemnización de 1,5 millones de pesos por la invalidez total y permanente, dicho por un médico con cédula vigente. Y podemos poner muchos ejemplos más, pero en esencia la invalidez total y permanente es algo que te impide generar ingresos. Dicho de otra forma, es la muerte económica.
te impide generar ingresos y te vuelves en ese momento, si no tienes una cobertura, te vuelves una carga financiera para tu familia. Hay que adaptar la casa, hay que adaptar el vehículo, hay que encontrar una nueva fuente de ingresos, independientemente si tú aportas el 100% o un porcentaje del ingreso familiar. Y todo esto implica gasto. Si contratas una póliza de ahorro, tendrás la certeza que te dará tranquilidad mental de que si algo llega a ocurrir, tienes protección por invalidez total y permanente. El otro gran riesgo al que estamos expuestos es un fallecimiento prematuro, ya sea por causas naturales o por causas accidentales. Causas naturales, bueno, puede ser un infarto, puede ser por la edad, puede ser por alguna enfermedad crónico-degenerativa, un accidente, bueno, un choque, el tirarse de un paracaídas y este no abra, estar practicando algún deporte y, por ejemplo, recibir un golpe en la práctica de este deporte y fallecer. Ya sea por causas naturales o accidentales, tus beneficiarios reciben la suma asegurada. El tercer gran riesgo, y es uno que a mí me llama mucho la atención porque debemos de prepararnos para esto, es vivir muchos años. ¿Por qué? Porque imagínate que hoy tienes 70, 80 años de edad. Necesitas comer, necesitas medicamentos, necesitas una vivienda, necesitas un vehículo, necesitas ropa, calzado. Y para todo esto pagar servicios como por ejemplo agua, luz, internet, y para todo esto se requiere dinero. Y cuando tengas esa edad es poco probable que tengas ganas de trabajar o es poco probable que tengas la salud para trabajar. Hace unos días es común ver en los supermercados aquí en México a adultos mayores trabajando en ellos y no es que esté mal, es que hoy por hoy que tú eres joven puedes planear para que cuando llegues a esa etapa de tu vida, si trabajas, sea por el gusto de trabajar y no por la necesidad de trabajar. Por eso es importante planear. Incluso hay estadísticas que muestran que las personas, gracias a los avances médicos que hay el día de hoy, vamos a vivir más años. Esto significa que si en tu familia, tus abuelitos, por ejemplo, murieron cuando tenían 70, 80 años, tú es probable que vivas más años. Pero hay otro factor importante. Se dice que prácticamente el 100% de la población cuando lleguen a sus 50, 55 años de edad va a desarrollar alguna enfermedad, como cuáles, las más comunes, diabetes e hipertensión. Otro porcentaje muy alto de nuestra población padece de obesidad. Otro porcentaje muy alto de la población ya tiene padecimientos como hígado graso, colesterol, úlceras gástricas y muchas enfermedades más. Cuando lleguemos a estas edades, y se nos presenten estas enfermedades, vamos a requerir dinero para hacer frente y comprar medicamentos, estudios, consultas, etcétera, etcétera. Podemos planear. Hoy que estamos sanos y jóvenes, nos podemos permitir planear estas etapas que sí o sí van a llegar. Quiero ponerte un caso un tanto dramático. Supongamos que una persona contrata un plan de retiro o un plan de ahorro y este sufre una invalidez total y permanente en el año 2. En ese momento, la compañía le entrega la indemnización de su suma asegurada. Supongamos 1,000,000 de pesos. Justo en ese momento, este cliente deja de hacer aportaciones en su plan. Esto porque se entiende que ya no puede seguir generando ingresos para poder hacer los pagos o aportaciones en su plan. Deja de hacer aportaciones. La compañía sigue haciendo las aportaciones por él y cuando llegue el vencimiento del plan, por ejemplo, a sus 60 años, él podrá recibir todo lo que la compañía ahorró por él más los rendimientos, es decir, lo que dice en la tabla de valores garantizados. Durante todos esos años, él sin haber hecho ninguna otra aportación, recibirá los beneficios como si los hubiera hecho. Esta es la cobertura de invalidez total y permanente. En un segundo escenario, supongamos que en el año 2 se presenta la invalidez. Él recibe el 1,000,000 de pesos y 5 años después se presenta el fallecimiento, natural o accidental. Sus beneficiarios reciben la suma asegurada por fallecimiento más todo el ahorro que se acumuló durante esos 7 años totales de aportaciones. Es decir, que podrá recibir más o menos sus beneficiarios 2,000,000 de pesos. Este es un escenario un tanto catastrófico. Si nada de esto sucede, el cliente seguirá haciendo sus aportaciones según el plan contratado y cuando llegue a sus 65 años de edad, entonces podrá recibir todo el ahorro acumulado, más la inflación, más los rendimientos. Y lo mismo aplica si el plan fue contratado en favor de sus hijos
o de sus nietos. Este es el poder de los seguros de vida que están indexados en tu plan de ahorro. Es un guardaespaldas financiero, es algo que le da certeza a tu vida económica. Continuamos. Bien, ya estamos cerca de terminar. Normalmente las personas me preguntan, ok Marcos, ya entendí cómo funciona un plan de ahorro, ya entendí que la aportación va en función de mis ingresos y se sugiere que al menos sea el 10% de mi ingreso mensual, puede ser menos de ese 10% y si en tus posibilidades está que sea más del 10% de tu ingreso mensual o anual, es mejor. Cabe señalar también que mi sugerencia siempre va a ser hacia mis clientes que si pueden hacer la aportación anual en su plan, es mucho mejor. La tasa de cancelaciones de pólizas de ahorro cuando se hace la aportación mensual es muy alta. ¿Por qué? Porque cuando la compañía intenta cobrar, no tiene fondos la tarjeta, no ha hecho corte la tarjeta de crédito, se le olvidó al cliente depositarle fondos a la tarjeta o por alguna otra razón, por ejemplo, venció el plástico, llegó su fecha de vencimiento, o por otros factores externos que muchas veces hacen que la aportación mensual se complique. Siempre mi sugerencia es que al menos hagan la aportación ya sea anual o semestral, es decir, una hoy, un depósito hoy, la mitad, y en 6 meses el otro depósito y así consecutivamente. ¿Por qué además? Porque cuando se paga de manera mensual hay un recargo por el pago fraccionado. Esto es, que cada cargo mensual que hace la compañía le paga una comisión al banco y esta comisión afecta en tu ahorro. Dicho esto, entonces vamos a hablar de cómo crear un plan de retiro personalizado. Para esto hacemos algo que se llama detección de necesidades. El primero de ellos es ¿qué edad tienes? A menor edad que tengas, mayor plazo de ahorro podemos tener y la aportación que tú hagas se reduce y el beneficio al final del plazo puede incrementar. A mayor edad que tengas, el plazo de aportaciones se reduce y si quiero alcanzar alguna meta de ahorro, por ejemplo 3 millones de pesos, tengo que aportar mucho más que alguien que sea 10 o 20 años menor que yo. Por eso la edad es muy importante. También si eres hombre o mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a vivir más años, pero son más propensas a sufrir ciertas enfermedades propias de la mujer. Por eso también es importante saber si eres hombre o eres mujer. Saber si fumas o no fumas, porque bueno, es un hábito dañino a la salud que con el paso de los años puede desencadenar ciertas enfermedades si fumas. El peso y la estatura nos sirve para saber si estás en tu peso ideal. Recuerda que las compañías aseguradoras son administradoras de riesgos y estas preguntas se hacen en una solicitud y las respuestas son de buena fe, tal cual. No hay estudios médicos a menos de que se superen ciertos montos de sumas aseguradas que están ya por arriba de los 4 o 5 millones de pesos. Ahí es cuando una compañía aseguradora te pediría que te hagas estudios médicos. El peso y la estatura es importante para saber si tienes o no obesidad. Si tienes algún grado de obesidad, puede desencadenar más adelante en ciertas enfermedades. La ocupación, en esencia, es para saber si la labor que tú desempeñas hoy tiene algún tipo de riesgo o no. Por ejemplo, alguien que trabaja con solventes, alguien que está en obras de construcción y se sube a los andamios, algún piloto aviador, alguien que le gusta manejar motocicleta, ya sea de manera profesional o como hobby, a alguien que le guste el buceo, a alguien que le guste tirarse de paracaídas, vamos, actividades riesgosas. Por eso es importante saber la ocupación en la parte laboral. Y también es importante saber a cuánto asciende tu ingreso mensual y a cuánto asciende tu gasto mensual. Esto para saber cuánto puedes ahorrar en algún tipo de plan que contrates, ya que no vamos a hacer un traje que no esté a tu medida. Si una persona gana 40,000 pesos mensuales y gasta 35,000, es poco probable que pueda ahorrar, porque en algún mes donde surja alguna emergencia, es probable que no pueda hacer el depósito en su póliza si ésta la paga mensual. Y otro factor que es meramente mental o psicológico es cuál es tu objetivo de ahorro. ¿Por qué es bueno saberlo? Porque en algún punto de tu aportación puede llegar el momento en el que pienses, ¿por qué contraté esto? Y me puedes decir, Marcos, yo creo que voy a cancelar mi póliza. Y es ahí en donde mi asesoría va a estar muy cerca de ti. Entiendo lo que me dices, pero acuérdate que cuando empezamos hace 5 años tenías la meta de ahorro de que tu hija Lucy
se vaya a estudiar a sus 18 años de edad a una academia de danza, por ejemplo, que está en el extranjero. Para eso estamos haciendo este esfuerzo. O una de tus metas de ahorro cuando empezamos era que cuando llegues a la edad de retiro puedas sacarte el coche de tus sueños, último modelo, y que además recibas una renta vitalicia. Para eso estamos haciendo este esfuerzo. Por eso es importante saber o ponerle nombre a nuestros sueños y a nuestras metas. Habrán algunas otras preguntas como tu RFC, tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, el nombre de los beneficiarios y demás, pero es irrelevante. Lo relevante es todo esto que te menciono porque es información que vamos a necesitar al momento de hacer una cotización. Y bien, ya estamos en la etapa final de esta presentación y primero te agradezco que llegues hasta el final de esta y es por eso que tenemos una gran oferta para ti. Si tú contratas un plan de ahorro de al menos 30,000 pesos al año, tendrás acceso a los siguientes beneficios. Estos 3 que te voy a mencionar son opcionales, es decir, puedes elegir uno de los 3. Los otros te los regalamos y tienen un valor muy alto que en la descripción de este video te dejo el valor de cada uno de estos beneficios que te estamos regalando al contratar tu plan. De estas 3 opciones son las siguientes. Una de ellas es la bonificación del 10% de tu aportación, es decir, si tú haces un depósito a la compañía de 30,000 pesos o más, se te bonifican en efectivo, en transferencia bancaria a tu cuenta bancaria, el 10%. Si son 100,000, se te bonifican 10,000 pesos. Si a esto además le agregas que quieres deducir de impuestos tu plan, saca cuentas. Vas a deducir de impuestos en tu declaración anual y además Hacienda te puede devolver dinero al momento de tu declaración anual. Y a esto le sumamos los rendimientos de tu plan. Otra opción, independientemente de la zona geográfica en la que te encuentres, nosotros estamos en la ciudad de Mérida y aquí a nuestros clientes cercanos le ofrecemos un paquete todo incluido para 2 adultos, 3 días 2 noches o 4 días 3 noches según la época del año, a un hotel todo incluido a la Riviera Maya, en fechas que podemos fijar con anticipación, no tiene que ser inmediato. Es una oferta exclusiva para personas que contraten hoy su plan de retiro. Esta es la segunda opción. Y como te mencionaba, independientemente de dónde te encuentres, si tú estás en Nayarit, en Mexicali, en Sonora, en Coahuila, y hay algún hotel por ahí que quieras, y hay alguna oferta de algún hotel que esté cercano a tu zona geográfica, te vamos a dar todas las opciones disponibles para que tú elijas la que más te agrade. Lo único que no incluye es el transporte. La tercera opción, que también es muy buena, es diferir a 12 meses sin intereses tu plan de ahorro únicamente en el primer año. Es decir, que si tú depositas 40,000 pesos en tarjetas bancarias participantes, que son prácticamente todas las de los bancos mexicanos más conocidos, podemos diferir a 12 meses sin intereses tu aportación. Es decir, dividimos 40,000 entre 12 y tú mes a mes le vas depositando el dinero a tu tarjeta. Cualquiera de estas 3 opciones podrías elegir una de ellas. Además, beneficios adicionales. Dentro del sector financiero, como te mencionaba, llevo más de 10 años y la cédula que tengo me permite brindarle asesoría financiera a mis clientes enfocada a temas de inversión en bolsa. Por eso te mencionaba al principio que la asesoría que yo te pueda dar es integral, porque no solamente conozco a la perfección el sector de los seguros, sino también conozco a la perfección todo lo relacionado al mercado bursátil. A lo largo de estos 10 años he podido gestionar de manera privada más de 20 millones de pesos de capital privado a través de un fondo que administro. Cabe señalar que lo que yo te voy a enseñar es, 1, a elegir una plataforma de inversión regulada en nuestro país. 2, te voy a enseñar todo lo relacionado a este mercado financiero, al mercado de bolsa, otra vez para que sepas cuáles son los mejores instrumentos para invertir en México y en el extranjero. De manera personal, 1 a 1, esta asesoría sin límite de tiempo. Te daré manuales, te daré instrucciones, te daré un plan estratégico de inversión, te mencionaré el capital a invertir, a mí no me vas a dar un peso, te regalaré un algoritmo de inversión que una vez que aprendas a dominarlo, sabrás cómo anticiparte a los momentos bursátiles. Este algoritmo lo instalamos en tu computadora para que pueda mostrarte
según el instrumento financiero en el que vayas a invertir, los posibles escenarios que se puedan presentar. Yo te voy a enseñar a utilizarlo. Además, te voy a regalar un manual de inversión en el que paso a paso te voy a detallar absolutamente todo, desde el cómo abrir una cuenta de inversión, cuáles son las mejores plataformas para leer los gráficos bursátiles. Te voy a enseñar a leer los gráficos bursátiles. Te voy a enseñar a posicionarte en los mercados. Vamos a hablar de temas de apalancamiento, de temas de lotes de inversión. Es un concepto bursátil. Vamos a hablar de contratos bursátiles o contratos de mercados. Vamos a hablar del calendario económico y todo esto te lo voy a enseñar paso a paso. La descripción completa te la dejo abajo en la descripción de este video. Y quiero que sepas que todo este conocimiento o bono que te estoy regalando tiene un valor de más de 50,000 pesos mexicanos. No estoy inventando. He visto muy de cerca a tantas escuelas que existen en internet que te enseñan a invertir en los mercados financieros y jamás han abierto una operación real en uno de estos mercados. Cabe señalar que del año 2018 al 2020 yo trabajé con una firma de inversión muy importante de Londres. Dentro de mis funciones de la empresa fue gestionar gran parte de la cartera de clientes que hay en México y en Latinoamérica, y también España. Además, del 2021 hasta la fecha, he trabajado también muy de cerca con firmas de inversión que están en nuestro país reguladas. Y esto te lo menciono para que tengas la certeza que todo lo que te voy a enseñar tiene un fundamento práctico y teórico real. Entonces, si tú sacas cuentas e inviertes en alguna póliza de ahorro, 50,000, 100,000 pesos, no solamente vas a estar ahorrando para algún proyecto, que dentro de algunos años este dinero va a regresar a ti con rendimientos, con creces, sino que también vas a tener alguno de los bonus que te mencionaba al principio y además un taller completo de inversión en el mercado bursátil. Si sacamos cuentas, tu inversión prácticamente está pagada. El tema de inversión bursátil no tiene límite, es decir, si tú en 2 o 3 años me dices, Marcos, ya me siento listo para aprender a invertir en el mercado bursátil, adelante. Esto es exclusivo para las personas que contraten su plan de ahorro, que hayan visto este video. Te recuerdo que mi nombre es Marcos Castro, soy asesor financiero profesional, tengo más de 10 años en el sector financiero y de seguros, cuento con una cartera de más de 500 clientes en temas de ahorro y en temas de inversión. Soy el gerente en Insura Asesores Mérida. Tenemos presencia a nivel nacional, oficinas en la ciudad de Mérida y también oficinas en la ciudad de Puebla. Pero gracias a la tecnología podemos dar servicio a todos los mexicanos que viven aquí y en el extranjero. Y ya quiero conocerte, que platiquemos y que juntos diseñemos un traje a tu medida que te permita lograr todas las metas financieras que tengas hoy por hoy. Muchas gracias.